buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy que ya es viernes, por fin viernes 2 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más relevante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional y en el mundo. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte revisará la constitucionalidad de reformas a la Ley de Educación de Durango en materia de personas con discapacidad. Las autoridades están obligadas a garantizar el derecho humano al agua, establece criterio de la primera sala. Cumple 82 años el edificio sede del Tribunal Constitucional del país. La Defensoría Pública Federal ha logrado que se conceda la libertad a 188 personas a través de la Ley de Amnistía. En su próxima sesión, el Pleno de la Suprema Corte analizará diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas una relacionada con la Ley de Educación del Estado de Durango. De la lista de asuntos que resolvería la Suprema Corte de Justicia la próxima semana, destacan diversos asuntos relacionados con el derecho a la consulta previa de personas con discapacidad y comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas. Hay una acción de inconstitucionalidad por la que el Pleno determinaría si hay invalidez de disposiciones de la Ley de Educación de Durango por falta de consulta previa a personas con discapacidad. 3 acciones abordarían la declaración de inconstitucionalidad de porciones de la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero, de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, así como de las leyes de víctimas y del Instituto de Defensoría Pública, ambas de Quintana Roo. En los 3 casos, por omisión en la consulta previa, libre e informada a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Mientras, la primera sala de la Corte estableció que el estándar de protección del derecho humano al agua reconoce el derecho de las personas a que las autoridades se abstengan de restringir su acceso en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad, y a adoptar medidas positivas que eviten que otras personas menoscaben ilegítimamente este derecho. Además, están obligadas a impulsar las medidas necesarias para garantizar su preservación, suministro y saneamiento de forma potable, salubre y suficiente, sin ocasionar daño al medio ambiente, de tal manera que puedan ejercer este derecho tanto las generaciones presentes como futuras. Recordó que se trata de un derecho prestacional de segunda generación, que es indispensable para que las personas vivan dignamente y es una condición previa para la realización de otros derechos, pues el agua es indispensable para diversos fines, incluido el uso personal y doméstico. Y este viernes el edificio sede de la Suprema Corte en Pino Suárez número 2, que resguarda la memoria jurídica del país y un invaluable patrimonio cultural, cumplió 82 años. Obra monumental del siglo XIX que alberga un valioso acervo cultural dedicado a la justicia y el derecho. Se trata del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este 2 de junio cumplió 82 años de existencia. Ubicado en la esquina sureste de la Plaza de la Constitución de la capital, este majestuoso recinto, obra del arquitecto Antonio Muñoz García, ocupa una extensión de más de 7,000 metros cuadrados, en un terreno que ocuparon un día las casas del emperador Moctezuma. También estuvo la célebre Plaza del Volador. Porque incluso aquí sucedía lo que actualmente conocemos como la ceremonia de los voladores de Papantla, se llevaba a cabo aquí, y esta información la tenemos porque en una de las cartas que Hernán Cortés le enviaba al rey de España, Carlos V, se sabía que los mexicas hacían este tipo de rituales aquí. Fue propiedad heredada a Martín Cortés, hijo de Hernán, y albergó el mercado más importante del virreinato en 1649. Corridas de toros, peleas de gallos y un bazar en la época porfirista.
En 1936, el general Lázaro Cárdenas colocó la primera piedra del edificio sede de la Corte, cuya construcción tardó 5 años. Fue inaugurado el 2 de junio de 1941 por el presidente Manuel Ávila Camacho, Esteban García de Alba, representante del Poder Legislativo, y el ministro Salvador Urbina Frías, presidente del Alto Tribunal. Este edificio tiene un estilo genérico neoclásico, a diferencia de todo lo de alrededor que es clásico colonial. Además de todo, tiene 2 influencias muy interesantes. La primera es el Art Deco francés. Sólida insignia de la justicia que recibe cada año en visitas a más de 10,000 personas de México y el mundo. Tiene una estructura de acero y concreto armado con recubrimiento exterior e interior de cantera labrada. Con vocación de Museo de la Justicia, muestra la imponente obra de 8 muralistas, como José Clemente Orozco, Rafael Cauduro y Luis Nishizawa, además de la obra escultórica de Ernesto Tamariz, Carlos Bracho y Elena Sardó. Es un lugar con una riqueza cultural impresionante, así que invitamos a todos para que vengan a conocer la Casa de Todos los Mexicanos. Está abierto para todos en el área de visitas guiadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. En otros asuntos, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo por el que crea el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 10º Circuito, que tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que el resto de los tribunales de igual especialidad y residencia. El nuevo tribunal tendrá su residencia en la ciudad de Villahermosa e iniciará funciones el viernes 16 de junio. Con el fin de que cuente con asuntos desde su inicio y que se distribuyan de mejor forma las cargas de trabajo, los tribunales del trabajo del 10º Circuito en funciones remitirán la cantidad de asuntos en trámite o pendientes de resolución que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. Y en más información, a través de la Ley de Amnistía, la Defensoría Pública Federal ha logrado la libertad de 188 personas. Karen es una de ellas, una mujer cuya su condición de pobreza le llevó a delinquir. Vea la siguiente historia que nos presenta nuestro compañero Juan Carlos González. Acompañarlos a lugares donde haya un autobús. Karen siempre ha soñado con tener un salón de belleza, sin embargo su mala situación económica no se lo ha permitido. Las ganas de concretar su sueño y la necesidad de sacar adelante a sus 2 hijas la llevaron a tomar una mala decisión. Me vi necesitada de dinero, tengo 2 niñas, soy madre soltera y pues se aprovecharon de mí haciéndome el ofrecimiento de llevar una maleta, un cojín y que llevaba droga. Y en la caseta de Durango ahí me lo encontraron. A mí me dijeron, necesito que me dijeron que era dinero. Entonces, con la necesidad que yo tenía y me dijeron que me iban a pagar 10,000 pesos, pues yo acepté. Pero todavía no sabía yo que era droga. El 1 de diciembre de 2019 fue detenida en un retén militar cuando viajaba en un autobús de pasajeros de Culiacán a Monterrey. Al ser revisada por elementos militares, le fue localizado alrededor de 5 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, que se conoce comúnmente como cristal. Karen fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en el estado de Morelos. Ahí fue donde escuchó por primera vez los beneficios que otorga la ley de amnistía a ciertas personas que están privadas de la libertad. Cuando yo llego al penal, que estoy en COC, había otras 7 compañeras. Entonces me preguntan que por qué me habían detenido. Ya les dije y me dice, ay, tú sales con amnistía. Es una ley que acaba de salir y tú entras. Fue así como el defensor público federal Germán Villanueva Parra tramitó la solicitud para que Karen recibiera la amnistía. Como punto fundamental se argumenta la extrema necesidad económica que privaba en ella. Esa extrema necesidad económica, desde luego que en concepto del suscrito debería de justificarse,
no era nada más decir, esta joven señora se encuentra en el supuesto que establece la ley para el efecto que se declare la procedencia de la amnistía. El defensor público presentó todas las pruebas para que finalmente la Comisión de Amnistía calificara como procedente el beneficio a favor de Karen, resolución que fue calificada como legal por el juez de ejecución que llevaba el caso. Fue así como Karen recuperó su libertad y pudo regresar a Sinaloa para reunirse con sus hijas y su familia. Ay, estaba en shock. No podía creerlo. Salí muy nerviosa. No podía llorar. Llegué y las abracé a mi mamá. Porque los licenciados de ahí de México me trajeron hasta acá, hasta mi casa. Desde junio de 2020 hasta mayo de 2023, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha logrado que 188 personas recuperen su libertad por amnistía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En más información, el Tribunal Electoral dio a conocer un proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver la impugnación que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de las medidas cautelares que le impuso la Comisión de Quejas al presidente de la República, a su vocero y a CEPROPIE, para que se abstengan de difundir mensajes con contenido electoral. El proyecto propone confirmar el acuerdo que declaró procedente la medida cautelar y la tutela preventiva, pues contrario a lo que argumentan los recurrentes, la medida está debidamente fundada y motivada y no implica una violación al derecho de libertad de expresión o de acceso a la información. Pues de los mensajes que se ordenó cancelar de la conferencia presidencial del 24 de mayo, se advierte que podrían vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir en los procesos electorales y porque existe el riesgo de que dichas conductas se repitan en el futuro. Siendo las 8 de la noche con 42 minutos, es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Al regresar, regular el trabajo sexual ayudaría a combatir la trata de personas. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que el nuevo modelo de justicia laboral permite resolver los conflictos en la materia en 45 días en promedio. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que para lograr una mayor justicia social y una mejor equidad en el país, no se abrirá nuevamente la puerta a la explotación y a los salarios bajos para los trabajadores. Al participar en el evento sobre la consolidación de la reforma laboral en Tamaulipas, la funcionaria señaló que seguirán trabajando en la dignificación del trabajo en todo el país. La condición es nunca más abrir las puertas a la explotación, a permitir salarios y condiciones de vida precarias. Vamos avanzando juntos de la mano de los empresarios, de las empresarias, de las industrias, de los líderes sindicales, avanzando para lograr mayor justicia, mayor equidad. Un país en donde todos nos sintamos con el privilegio de pertenecer. Destacó las acciones que ha realizado el gobierno federal para mejorar las condiciones laborales en el país, como es el aumento salarial, la eliminación de la subcontratación, el incremento de utilidades, el aumento de vacaciones y la reforma en materia de justicia laboral. Cerramos las juntas de conciliación y arbitraje y, como aquí se decía, se está haciendo un esfuerzo para acabar con el rezago, y abrimos los centros de conciliación y los tribunales laborales. Esto nos ha permitido que de 10 años que se tardaba un asunto, hoy el 80% de los conflictos en Tamaulipas se están resolviendo en menos de 45 días.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, anunció que en ese estado únicamente apoyarán a las empresas que respeten los derechos de los trabajadores si es que desean instalarse ahí y aprovechar las oportunidades que ofrece su ubicación estratégica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a temas de derechos humanos porque el informe sobre documentación complementaria y seguimiento de la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada será analizado el próximo mes de septiembre, informó Naciones Unidas. Indicó que será durante su 25º periodo de sesiones que se llevará a cabo del 11 al 29 de septiembre en Ginebra. Además de México, se presentarán los informes de Países Bajos, Camboya y Mauritania, naciones en donde este problema persiste. Y trabajadoras sexuales de la capital del país demandaron regular su actividad, pues aseguran ello ayudaría a combatir la trata de personas. Pese a que se obtuvo un amparo que otorga el reconocimiento como trabajadoras no asalariadas a las personas que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México, sigue pendiente incluir esta labor en el marco normativo local para facilitar la expedición de licencias, denunció la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. En el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, señalan que legalizar y regular el trabajo sexual ayudaría a combatir la trata de personas, un delito que ha incrementado 30% de 2020 a la fecha, especialmente en sitios como el barrio de La Merced, donde se han detectado a más de 400 menores de edad explotadas. Además, las personas que se dedican a esta actividad son víctimas de violencia, discriminación y exclusión. Ante ello, en conjunto con otras organizaciones, ofrecen servicios de medicina general, salud sexual y reproductiva, atención psicológica y asesoría legal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y durante un foro en el que se analizó el programa territorial de la capital del país, las personas que participaron advirtieron que a nivel nacional la crisis ambiental ya está propiciando fuertes temperaturas y escasez de agua. Académicos de la UNAM alertaron sobre riesgos para el suelo de conservación de la Ciudad de México tras analizar el Programa General de Ordenamiento Territorial que presentó el pasado 22 de mayo el gobierno capitalino. Indicaron que el documento que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso local carece de fundamento legal. Lo que tendríamos que estar haciendo no es discutiendo un nuevo programa, sino discutiendo las bases de legitimidad de la planeación territorial en la ciudad y, por lo tanto, la ley de ordenamiento territorial. La discusión de la ley tendría que ser el punto de partida. En conferencia virtual destacaron la confrontación que se ha dado entre poderes derivado de los proyectos del Ejecutivo en materia ambiental que pretenden generar un estado de excepción de la aplicación de las normas ambientales en las obras declaradas de seguridad nacional, como el caso del Tren Maya. A nivel nacional es todavía más alarmante, porque estamos hablando de la militarización, de la gestión ambiental, de la gestión territorial y de un agravamiento en las relaciones entre los poderes del Estado. Agregaron que la crisis ambiental ha comenzado a generar olas de calor, escasez de agua y problemas ambientales que afectan a los habitantes en el país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Movimiento Ciudadano presentó las primeras 4 de las 12 acciones de inconstitucionalidad que promoverá contra las reformas aprobadas en el llamado Viernes Negro. Están relacionadas con la militarización del espacio aéreo, las que otorgan los recursos del turismo y control del Tren Maya a la Sedena. La Fiscalía General de la República detuvo a un segundo migrante venezolano de nombre Carlos Eduardo N., como presunto responsable del incendio en la estación de Ciudad Juárez, que dejó como saldo 40 migrantes muertos y 28 lesionados. Con motivo de los comicios en los estados de México y Coahuila, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales realizó diversas acciones para evitar conductas ilícitas por parte de servidores públicos de la Federación, así como la utilización de programas sociales y fondos públicos con fines electorales.
La Secretaría de Educación Pública distribuyó en una secundaria de la capital del país el cuadernillo de orientación a madres y padres de familia con el fin de evitar las adicciones en adolescentes. Vamos ahora con información internacional. Fíjese que en pleno marco del mes del orgullo gay, que es este junio, Luisiana se sumó a otros estados de la Unión Americana que buscan prohibir abordar el tema de la diversidad sexual. Un proyecto de ley que prohíbe a los profesores discutir sobre orientación sexual o identidad de género dentro de las aulas a nivel primaria y secundaria en Luisiana está cerca de ser aprobado después de su aceptación en la Cámara de Representantes. Asimismo, una propuesta legislativa donde los profesores se verán obligados a usar pronombres y nombres adecuados al género designado al nacer del estudiante, a menos que los padres firmen lo contrario, se debatirá en el Pleno del Senado, donde se decidirá si se desechan u obtienen la firma del gobernador. Mientras que los opositores argumentan un ataque a la comunidad LGBTIQ+, los críticos lo toman como un daño a la libertad de expresión que podría generar posibles consecuencias, como estrés, depresión y pensamientos suicidas. Los defensores argumentan que los padres podrán discutir el tema a su manera y cuando lo vean conveniente, sin sentir presión u obligación. La ley Don't Say Gay, promulgada en Florida el año pasado, ha provocado que al menos 30 propuestas similares fueran presentadas en 16 estados. A pesar de las fuertes críticas, algunas de ellas ya han sido aprobadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Diálogo entre cortes regionales de derechos humanos, derecho a la intimidad, ajustes razonables. Son temas de los que da cuenta el reporte sobre la magistratura en el mundo, que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la reincorporación al ejército de una oficial que había sido pasada al retiro como medida disciplinaria debido a que, presuntamente, había mantenido una relación extramatrimonial con otro integrante del ejército. Sostiene el alto tribunal que las relaciones afectivas y sus expresiones dadas en espacios y momentos que no se encuentran relacionados en absoluto con su condición de oficial se hallan bajo el ámbito de protección de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, agregando que se trata de actividades estrictamente privadas de la persona y que corresponden al ejercicio de su autonomía y dignidad. Agrega el constitucional peruano que el derecho al libre desarrollo de la personalidad garantiza la facultad de mantener relaciones personales o afectivas, así como determinar libremente con quién se entablan. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos suscribieron la segunda Declaración de San José, reafirmando su compromiso con los principios y objetivos contenidos en sus respectivos instrumentos regionales de derechos humanos. Los tres tribunales acordaron que los estados de las tres regiones, bajo sus respectivas jurisdicciones, deben garantizar la protección efectiva de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. También acordaron que la democracia, el buen gobierno, el acceso efectivo a la justicia y la independencia del Poder Judicial son esenciales para la protección y realización de los derechos humanos. Y acordaron acerca de la necesidad de consolidar los esfuerzos conjuntos para promover y difundir las normas de derechos humanos en sus respectivas regiones. Finalmente, el Tribunal Supremo de España dictó dos sentencias en las que dispone, por primera vez, que el texto se adapte al formato accesible de lectura fácil, para que puedan comprenderlo las personas con discapacidad intelectual que intervienen en los casos examinados. Sostiene el alto tribunal que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras previsiones obligan a llevar a cabo ajustes razonables del procedimiento que optimicen los derechos de participación y de información de las personas con discapacidad, y agrega que la adaptación del lenguaje judicial a un registro semántico y expresivo que pueda ser entendido por aquellas personas con dificultades cognitivas o intelectuales constituye un reto y una obligación ineludible del sistema de justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas.
Vamos con otros temas. ¿Cómo distribuye usted sus tiempos laborales con los personales? Fíjese que 3 de cada 10 personas que trabajan en México estarían dispuestas a cambiar de empleo si les ofrecieran una mejor combinación de trabajo y tiempo libre, de acuerdo con el reporte de New Human Age, elaborado por la empresa de capital humano Manpower Group. Detalla que casi la mitad de las personas encuestadas considera que trabaja en exceso de manera regular durante al menos una semana de cada mes, por lo que la principal actividad que realizan fuera del trabajo es dormir, con 52.8 horas a la semana en promedio, y en un muy lejano segundo lugar, la convivencia familiar, a la que dedican apenas 8.1 horas semanales. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 50 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En abril se perdieron 112.165 empleos, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Se perdieron más empleos en la industria de la construcción, seguida de la manufactura, transportes y comunicaciones. En mayo, los precios mundiales de los alimentos disminuyeron debido a la reducción del costo de cereales y aceites vegetales, informó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El índice de precios de los alimentos de la FAO retrocedió 1.6% respecto al mes pasado. Según cifras del INEGI, durante mayo se vendieron 102.697 autos ligeros en el mercado nacional, lo que representó un incremento de 5.2% respecto a abril. A tasa anual también tuvo un comportamiento positivo, pues respecto a 2022 las ventas incrementaron 12.6%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Vamos ahora con las recomendaciones culturales de diversas actividades para disfrutar este fin de semana. Jesús Daza nos presenta. Más de 150 películas, cortos y documentales de 48 países forman parte del 13º Festival Internacional de Cine de la UNAM, que hasta el 11 de junio tendrá funciones en 16 sedes en la capital del país, así como en 3 plataformas digitales, para llegar a toda Latinoamérica. Consulte la cartelera en ficunam.unam.mx. Este fin de semana, el Monumento a la Revolución es la sede del segundo Festival de la Bicicleta, que tendrá un museo de bicis antiguas, ciclos de cine, biciescuela y clases de educación vial, talleres, exhibiciones artísticas, música, baile y activación física para toda la familia. Entrada libre. Murder Mystery es una experiencia de teatro inmersivo en la que los visitantes deben resolver un crimen recorriendo las habitaciones de la mansión, buscando pistas e interrogando a los sospechosos hasta encontrar al culpable. Este mes, de jueves a domingo, en Casa Rivas Mercado, una vieja casona de la colonia Guerrero. Boletos en taquilla. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Telefederal. Este sábado no se pierda a las 18:30 horas el Semanario Judicial, resumen semanal de noticias con los sucesos más relevantes registrados en la Suprema Corte, la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, con sus repeticiones el domingo a las 10:30 y 18:30 horas. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su atención. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.